Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Guillermo Orozco, soy el profesor de este canal de YouTube. Bienvenidos sean ustedes a una nueva temporada de nuestra serie Memo House. Aquí con ustedes pues está el profesor Guillermo Orozco platicando y quiero darles las gracias a todos ustedes porque me han permitido ya durante varios años, más de 8 años, estar con ustedes en este canal compartiendo algunas de mis experiencias y de mi trabajo y de mi forma, ¿verdad?, de aplicar la electrónica en el banco de servicio. Últimamente he estado colocándoles algunos videos de osciloscopio. Toda la temporada de este año se ha referido específicamente al manejo del osciloscopio, manejo y aplicación, para que la gente que no tenía osciloscopio pues empiece a ver cómo se utiliza este instrumento. Y también hemos manejado el osciloscopio para aquellos que ya lo tenían arrumbado y lo puedan utilizar. Esos son los programas de TV técnicos que estamos sacando todos los miércoles. Entonces suspendimos por un tiempo los videos de las temporadas de Memo House y entonces ahora estamos retomándolas. Este video que vamos a ver ahora pertenece a la 6ª temporada de Memo House, que pues iba a salir por ahí en el año 2014, 2015, 2016. Por ahí más o menos algunos estaban viendo cómo estábamos sacando videos pequeños, ¿verdad? Prácticamente lo que hemos venido haciendo con estos trabajos es formar ya una escuela. Lo que ven aquí detrás de mí, todo esto, son videos en DVD de mis clases que he venido haciendo desde el año 2014 a la fecha. Justamente fue ahí donde dejamos de publicar videos cortos de entrenamiento para electrónicos, debido a que le dimos pues todo el tiempo a la parte de los videos de la escuela. Pero bueno, vamos a retomar en esta ocasión la temporada de Memo House. Ya luego les explicaré por qué le puse Memo House. Pero vamos a trabajar una temporada más, la temporada número 6. Así que espero que les guste. También quiero mencionar que pues si bien he sido severamente criticado por algunas personas por mi forma de estar dando mis clases, o que algunas cosas luego no se queden bien por ahí de repente, que dicen, no, es que me quedé incompleto porque ya no vi mi reparación, porque no entienden que el programa de TV técnicos muchas veces es en vivo y a veces tenemos el equipo en la mesa y al día siguiente ya no lo tenemos. Entonces pues hay gente que no alcanza a entender la forma de trabajo que yo tengo. Pero sí le puedo decir que mucha gente igual, al contrario de ellos, ha visto mi trabajo y lo ha reconocido y le ha servido para sus prácticas, para sus tareas, para sus reparaciones, y eso me agrada mucho. Así que pues yo espero que este video que vamos a ver ahora les sea de utilidad, les agrade. Y por supuesto les invito a formar parte de esta escuela, ya sea en línea, mandándole nosotros los videos a su correo electrónico. Son videos de 2 horas, son colecciones de videos de reparaciones, de prácticas, de clases muy marcadas, muy bien hechas. Y te los podemos mandar a tu correo electrónico o bien por paquetería en formato DVD. Cada curso tiene su nombre, su temario, su costo y su forma de coexistir. Ninguno se repite con otro. Ya llevamos más de 100 videos y la verdad estoy muy orgulloso de mis alumnos. Desde aquí tengo que reconocer a mucha gente que ha estudiado con este método y que sigue en espera de que yo saque más. La verdad es que todo esto lo controlo yo directamente y pues sí es una enorme responsabilidad. Bueno, este video especialmente en el que vamos a estar trabajando el día de hoy, que inaugura la 6ª temporada de Memo House, va a hablarte acerca de los transistores encadenados y cómo trabajan dentro de los equipos electrónicos. Está muy interesante. Yo te pido el favor, si es la primera vez que ves uno de mis videos, quédate hasta el final. Yo intentaré que no se te haga pesado, que no se haga aburrido, y puedo decirles abiertamente que es una clase muestra de mi trabajo, para que si alguno de ustedes me quiere apoyar, pues me apoye adquiriendo alguno de mis videos, y eso pues me incentiva obviamente a seguir publicando.
Durante este año 2016, a partir de este mes y hasta que termine, estaremos publicando algunos videos de la sexta temporada de Memo House. Y empezando el año entrante, 2017, así como empieza el año, ya empezáramos la temporada número 7. Así es como ya lo establecimos. Y no se preocupen, los que nos siguen por el programa de TV Técnicos, pues seguiremos publicándolos regularmente como hasta la fecha. Bueno, entonces, manos a la obra, vamos allá al banco de servicio. Por favor, si ustedes quieren pues seguir al pie de la letra, lleven sus anotaciones y al final yo les voy a dar un contacto por si tienen alguna duda o si quieren contactarme directamente con respecto a este video o alguno de nuestros cursos. Por favor, con toda confianza, pueden mandarnos un correo, un mensaje, o ahora que está de moda el WhatsApp, bueno, pues nos mandan un WhatsApp, ¿no? Un WhatsApp ahí al teléfono que va a aparecer. Vámonos al banco de servicio para que ustedes vean de qué se trata este video. La electrónica en general siempre va a ser la misma, por decirlo así. Ustedes se van a encontrar tarjetas como estas. Esta es una placa, por ejemplo, de un inversor de una pantalla de LCD. Aquí se van a encontrar componentes electrónicos de unos tipos, de otros tipos, también de montaje superficial. O sea, se van a encontrar diferentes tipos de placas. Algunas veces van a ver, como en este caso, una de horno de microondas, que también se llama inverter, que traen diferentes tipos de tecnología. Esta también es de otro inversor, de otra pantalla. Esta, por ejemplo, es una fuente de alimentación de una pantalla también, de una pantalla de LCD. Y esta que tengo acá es de una lavadora de ropa marca Mave. Entonces, la electrónica, si ustedes se dan cuenta, siempre va a traer prácticamente los mismos componentes. Lo que va a cambiar es la estructura de cómo están interactuando entre sí. Muchos alumnos durante mucho tiempo me han estado preguntando que cómo pueden cambiar una pieza por otra, que bajo qué matrícula o bajo qué circunstancia pueden hacer cambios en los sistemas electrónicos de sus equipos. La respuesta va a ser simple cuando ustedes empiecen a analizar las cosas. Aquí, por ejemplo, ven una tarjeta de una placa main, de una pantalla también antigua. Digamos antigua porque ya no es muy reciente, pero trae componentes de montaje superficial. Los componentes electrónicos, insisto, son siempre los mismos. A lo mejor van a salir algunos nuevos que de repente por ahí me están preguntando que cómo identificarlos, porque se confunden mucho en algunas nomenclaturas o formas físicas. Por ejemplo, aquí, estos que vienen aquí que dicen BD, pues son unos componentes que son más que nada un puente, pero ese puente está forrado con ferrita y a ese nosotros le llamamos ferrescube. Y es nada más y nada menos que un alambre forrado con ferrita. No es ni siquiera bobina, ni siquiera diodo. Pero muchas de las veces los componentes no los conocemos y es ahí donde yo les recuerdo que pueden estudiar con nosotros alguno de nuestros cursos. El objetivo de este video no es precisamente promocionar mis cursos, sino que ustedes aprendan algo nuevo o si ya lo sabían, pues que lo recalquen un poquito. Entonces, como quiero mencionar que la electrónica es la misma, nada más que van cambiando las aplicaciones, el día de hoy les voy a mostrar una aplicación muy interesante de los elementos más utilizados en la historia moderna de la electrónica, los cuales son los transistores bipolares como interruptores para alimentador o switchador en algunos equipos. Puedo decir que en la mayoría. Cada vez que ustedes, por ejemplo, al aparato le dan una orden con el control remoto, esa orden va a llegar a un pequeño cerebro electrónico, a un chip. Vamos a suponer que estuviéramos hablando de este chip. Entonces ustedes dan la orden va a llegar a un chip, a un electrónico, y esa orden va a tener que recibirla y luego este integrado, este chip, va a tener que entregar una orden de salida. Esa orden de salida se va a trasladar hacia podemos llamarle un actuador, un elemento que va a hacer el trabajo que le estás pidiendo al aparato. El aparato tendrá un sensor, el aparato tendrá un cerebro electrónico
y luego el aparato tendrá que ejecutar la indicación que tú le pediste. Es en ese momento cuando ejecuta la indicación, cuando ejecuta la orden, cuando tú vas a observar un motor girando, un LED encendiendo, un foco encendiendo, vas a poder escuchar audio, vas a poder ver video, etcétera, dependiendo de las funciones que tú le pidas al equipo. En este caso, por ejemplo, esta fuente de horno de microondas no va a operar y no va a trabajar este transformador tipo flyback si no le das la orden de start al microprocesador. Si tú no le dices, ok, pedí un minuto y le doy arranque. Entonces hasta que tú le des el start es cuando empieza a trabajar, si es que se cumplen las condiciones de operación. De esa manera tú te vas a dar cuenta que a lo mejor en alguna placa no vas a ver transistores formalmente, pero los transistores pueden venir dentro de algunos chips. Y en algunos casos se llegan a encontrar transistores de montaje superficial, como estos pequeñitos, y todos esos van a ser una y otra aplicación. La mayoría van a ser como switches. Les voy a pedir de favor, si ustedes quieren, esta es una clase muestra. El video ahorita lleva aproximadamente 10 minutos. Me voy a tardar otros 20 más. Yo les pido ese tiempo para que vean cómo vamos a estudiar esta clase. Espero que les guste mucho y que les sirva, ¿verdad? Para entender lo que nunca me explicaron en mi escuela donde yo estudié. Y sí les pediría que fueran por una libreta, porque vamos a hacer alguna anotación y luego vamos a llevarlo a la práctica directamente para hacer unas comprobaciones. ¿Sale? El tiempo es el mayor enemigo que tengo, porque luego hay gente que me dice que los videos que hago son muy largos, pero es que yo quiero que esto quede bien explicado y no nada más que veas un pequeño tutorial ahí de una persona que nada más medio le sabe ahí a las cosas. No, quiero que veas una clase muestra para que igual te aprendas algo o igual te animes en todo caso. Y si gustas, no es obligatorio, ¿verdad? Obviamente cada quien sabe. Si gustas, participes dentro de mis cursos para que veas la calidad que le estamos dando. Así que vamos a hacer unas anotaciones, por favor, ahí en su libreta conmigo. Ok, aquí con ayuda y compañía de nuestro querido amigo el hombre araña, vamos a hacer nuestro apunte de esta sesión. Ahí ustedes, si quieren llevar a cabo el apunte, bien, y si no, pues también. Pero yo les recomiendo que lo hagan porque pondremos unos ejemplos con diagramas. Vamos a colocar entonces hasta arriba el título, los transistores como conmutadores o switches electrónicos. Así le ponemos. Los transistores como conmutadores o switches electrónicos. Esa es la clase muestra de esta temporada número 6 de profesor Memo House. Ok, los transistores como conmutadores o switches electrónicos. Punto y aparte. Y vamos a poner aquí este dato muy importante para que ustedes lo entiendan. En muchos aparatos, electrónicos, se utilizan motores, relevadores, solenoides, ¿sí? Motores, relevadores, solenoides, bobinas, ¿sí? Motores, relevadores, solenoides, bobinas o cualquier elemento así le ponemos. En muchos aparatos electrónicos se utilizan motores, relevadores, solenoides, bobinas o cualquier elemento que requiera
que requiera alimentarse cuando el usuario lo solicite aplicar. Cuando el usuario lo solicite aplicar. Desde el momento en que tú presionas un botón en tu mini componente, en tu sistema de audio, en tu equipo modular o sistema de audio, y ves que se encienden los pequeños LEDs para indicar qué es lo que está haciendo el equipo, ahí tú estás solicitando aplicar un LED para que se pueda ver. Desde el momento en que tú presionas un botón de power o el control remoto power on, estás pidiendo una aplicación, que se encienda tu pantalla, que se encienda tu televisor. Es lo que quiere decir el apunte. En muchos aparatos electrónicos se utilizan motores, elevadores, solenoides, bobinas o cualquier elemento que requiera alimentarse cuando el usuario lo solicite aplicar. Punto y aparte. Es en este momento cuando los transistores juegan un papel muy importante. Hay gente que luego me pregunta, ahí está, en este momento cuando los transistores juegan un papel muy importante, me pregunta, ¿y por qué lo escribe? ¿Qué no puede poner un banner ahí en la pantalla? Yo siempre les digo, si yo lo escribo en un cuaderno, porque luego la electrónica también falla y las computadoras no prenden y entonces se me pierden, a lo mejor en el cuaderno. Por eso te pido favor, si quieres, lleva tu apunte, igual que yo, para que lo tengas, porque esto es una clase muestra, un extracto de una clase de uno de mis cursos, específicamente electrónica avanzada y electrónica básica, juntos para poder darte una muestra de cómo trabajamos aquí en la Escuela de Electrónica y Computación, profesor Guillermo Orozco. Bueno, entonces ahí está, en este momento es cuando los transistores juegan un papel muy importante dentro del aparato, punto y aparte, dentro del aparato, punto y aparte. Gracias a el trabajo, vamos a poner aquí, gracias a ellos, los voltajes se pueden condicionar. Gracias a ellos, los voltajes se pueden condicionar y dirigir a las cargas. Gracias a ellos, los voltajes se pueden condicionar y dirigir a las cargas que se requiere para darle aplicación. ¿Sí? Gracias a ellos, los voltajes se pueden condicionar y dirigir a las cargas que se requiere para darle aplicación. Es lo que te estoy diciendo, por favor, para que lo tengas muy marcado, ¿no? Lo que quiero es que se entienda que los transistores son muy importantes. Ya lo hemos visto, pero aquí en este canal no se los he mostrado tal cual. Quiero mostrarles la importancia que puedan llegar a tener los transistores. Entonces se van a dar, como lo mencioné aquí, las cargas que se requiere para darle aplicación. Ya estás. Vamos a poner aquí, por ejemplo, el botón de power on. El botón de power on
en un televisor, el botón de Power On en un televisor, le dará una orden al sistema de control y este enviará un voltaje. A la base de un transistor. NPN, a la base de un transistor NPN, para activar su conducción, y gracias al transistor proporcionar el elemento que le falte, a la bobina del relevador. Fíjate bien, gracias al transistor, proporcionar el elemento que le falte a la bobina del relevador de encendido. Provocando la entrada del voltaje de AC a todo el aparato. ¿Sí? Bueno, decía todo el aparato, ya me refiero que ya entró por adentro a todo el equipo, ya de ahí se reparte, se rectifica, se hace lo que tiene que hacer, no porque todo el equipo trabaje con AC. Obviamente hay una fuente de alimentación a todo el aparato, ¿sí? Vamos a poner aquí específicamente a la fuente de alimentación. A ver. No, es que está mucho el choro y ya quiero práctica. Entiéndeme, por favor. Te voy a dar una clase muestra, una clase de lo que hago yo, una especie de muestra para que entiendas lo que te quiero decir. El botón de Power On en un televisor le dará una orden al sistema de control. Tú le diste ya sea con el remoto o el botón de Power On. Y este va a enviar un voltaje a la base de un transistor NPN. ¿Para qué? Para activar su conducción. Y gracias al transistor, proporcionar el elemento que le falte a la bobina del relevador de encendido, provocando la entrada del voltaje de AC a todo el aparato, específicamente a la fuente de alimentación. Ahora, para que se entienda un poquito más, te voy a proporcionar un pequeño esquemita. Ya lo hacemos y luego te lo voy a poner más complicado porque le vamos a meter dos transistores, uno PNP y otro NPN. Pero es muy importante que entiendas primero este. Así que te pido por favor que me tengas paciencia porque es muy importante para mí esta explicación. Tú tienes aquí, ya volteé mi cuaderno, Tú tienes aquí el ejemplo. Yo te voy a dibujar aquí un pequeño switchito. Este pequeño switchito va a estar así. Nada más le voy a poner uno. ¿Sí? Aquí lo tengo. Fíjate bien, Y lo estoy haciendo a mano para que ustedes también igual me sigan. Este pequeño switchito va a venir aquí y va a conectarse a una tierra que yo le voy a proporcionar aquí.
Esta es la conexión a tierra. Este es un switchito normalmente abierto. Y voy a poner de este lado, voy a poner un vamos a ponerlo aquí. Vamos a suponer que fuera aquí así. Me gusta por aquí. Más o menos una cosa así. ¿Sí? Voy a colocar aquí lo que va a representar para nosotros un pequeño circuito de control, un microchip, le llaman microprocesador, o le llaman Syscon, o le llaman como le llamen. Este naturalmente pues tiene muchas terminales, muchas le llaman ustedes patitas, que yo siempre digo pues bueno, está bien, pero son terminales, nada más que como la mayoría le llama patitas, bueno pues llamémosle patitas. Hay quienes le llaman patillas también, ¿no? Bueno, va a tener muchas terminales con sus propias características cada terminal y todo lo que lleve. A este nosotros le vamos a llamar CPU, unidad central de procesos, Syscon, cerebro electrónico, la pequeña computadora del equipo. Entonces, vamos a tener en una terminal de este integrado que se va a llamar Power On, es la orden de encendido, es donde recibe prácticamente mi orden de Power On. Entonces, esta terminal que he decidido que fuera, es la que va a recibir dicha orden. Aquí se las voy a poner con la reglita, vean ustedes, lo estoy enchufando para que tenga bonito, se vea bonito y luego no me digan, ¡ay! Ahí está. Sí, este CPU naturalmente tenía que estar alimentado previamente. Obviamente va a tener su propia fuente de alimentación de standby, pero ahorita no estoy hablando de eso. Entonces, al momento de que aquí tienes el switch de power on, el botoncito de power on, tú lo que tienes que hacer es pues prácticamente darle el switch, darle a tu equipo, decirle, hey, enciende. Por un instante tendrías que pegar el switchito por un instante porque es un pulsador. Entonces se presiona por un instante y se suelta. Y es cuando el CPU se va a dar cuenta que le estás pidiendo que encienda. Si no fuera por el switchito de power on, no te preocupes, a lo mejor tu equipo electrónico trae un sensor de infrarrojos. Entonces este sensor de infrarrojos va a ser el que le va a decir que le estás pidiendo con el control remoto que encienda. O sea, finalmente el equipo se va a tener que enterar de una manera o de otra que le estás pidiendo la orden de power on. O sea, de todas maneras no te salvas de que al aparatito se le notifique que le estás pidiendo la orden, ¿no? O sea, y de aquí abajo naturalmente también, igual que el microprocesador, puede ser que esté conectado a 5 voltios, tenga una tierra. Va a tener una tierra y va a tener un voltaje aquí de standby de 5 voltios, igual que voy a ponerlo aquí para que luego no me critique la gente de que, ay, ¿de dónde se alimentó el micro? Pues ahí está, el micro también tenía que recibir 5 voltios y también tenía que recibir una tierra. Ahí está más formalito, está más formalito todavía. Hay configuraciones, compañeros, en las que el switchito de power on no va a tierra, sino que va a 5 voltios. Es que varía, porque hay switches que van a estar siempre aterrizados y la otra patita a 5 voltios, y hay otras que van a 5 voltios y va con el micro. Varía, eso ya lo veremos en otro clase, ¿no? Pero entonces, ¿qué quiere decir? Que de aquí es el sensor de infrarrojo, el famoso IR. Infrarrojo, de abajo, sensor, vamos a poner aquí
sensor control remoto. Cual fuera la indicación, aquí en este caso el switchito o el sensor remoto es el que va a recibir de ti la orden de power on. Bien, entonces hasta aquí vamos bien. Ya sea que le diste la orden de power por el switch o que le diste la orden de power por el sensor, llegó hasta el CPU ya. Obviamente el CPU requiere, esto ya no lo voy a ver aquí, después está la clase completa en donde se ven los elementos del micro, el cristal, todo lo que lleva. Pero finalmente el micro va a terminar entregando su salida, va a terminar diciendo, ok, tú me estás pidiendo que encienda, ok, yo voy a entregar la orden para afuera. Y entonces, estamos hablando de un televisor, pero pues esto se aplica a un mini componente, se aplica a varios equipos que tengan la misma estructura, la mayoría lo tienen. Ahora, el micro va a ser el encargado entonces de decir, bien, me estás pidiendo power on, pues entonces voy a ejecutar la orden y va a terminar agarrando una terminal del micro para hacer la salida y va a entregarte una orden de power on. Aquí es donde mucha gente tiene la duda. Algunas veces la orden de power on o cualquier orden se dirige a un transistor digital, como los que vimos en un video que puse antes. Si el transistor es digital, ya trae la resistencia adentro. La resistencia es un elemento como este, ya la trae integrada. Pero si el transistor a donde va no es digital, entonces necesitas poner una resistencia, porque si no es demasiado lo que manda el micro hacia el transistor. Entonces el micro nada más te va a entregar dos cosas. Fíjate bien, 5 voltios, 5 VCD, o te va a entregar 0 VCD. Eso es lo único que te va a entregar. ¿Por qué? Porque hay una condición. Cuando tú estás en el equipo apagado y cuando tú estás con el equipo encendido. En el caso de 5 voltios sería power on. Cuando tú le diste power on, te aventó 5 voltios. Es decir, esto, te mandó 5 voltios. Pero cuando tú le das power off, entonces sería la de abajo. Power off. Entonces estamos hablando de dos condiciones. 5 o 0. 5 o 0. Esos 5 van a estar cuando esté encendido. Estos 0 van a estar cuando esté apagado. Así es como lo programaron al sistema de control para que funcione. Luego pues vamos a trabajar ahorita con un transistor natural, un transistor sencillito. Este transistor sencillito no tiene resistencia adentro porque es un transistor bipolar normal. Entonces aquí en la línea le van a poner una resistencia. Esto lo vas a encontrar en los diagramas esquemáticos de los equipos electrónicos modernos. Ahí está. Y esta resistencia que estás viendo aquí está limitando la corriente del microprocesador y está sirviendo ahí para habilitar a un transistor. Ahora verás, el transistorcito lo voy a poner yo acá abajo. Nada más quería mostrarte la resistencia. Dame un segundo, lo estoy haciendo con calma porque es una clase muestra y no quiero que la gente se espante y diga, uy, no, pues es que lo hace todo con las patas. No, que quede bien hecho, que quede bonito, que quede bien hecho. Ahí está, ¿te fijas? Ahí está, en todo caso, la resistencia. Esta resistencia puede variar en su valor en ohms, pero generalmente van a ser ya sea de 4.7K o de 6.8K o hasta de 10 kilo ohms. O sea, esos valores son los que estira a usar el fabricante para esta resistencia. Una vez que ya tienes esa resistencia, esta está colgada de la línea de 5 voltios de la salida de power on. Y ya se llama power on la terminal. Y te acabo de decir, power on está encendido con 5 voltios y el equipo apagado está ya con 0 voltios. Entonces esto va a llegar hasta un transistor. Este transistor te lo voy a poner acá para que me quepa bien. Te voy a poner a darle una vuelta a la pista para que pueda yo dibujarlo como creo que es mejor. Fíjate bien, hasta aquí espero que
Algunos me van entendiendo porque a lo mejor aquí hay todo tipo de alumno. Hay alumno que ya sabe, hay alumno que más o menos sabe, de todo tengo. Pero bueno, pues gracias a todos los que me siguen. Y también a los profesores, e ingenieros y técnicos. Ok, ahí está. Entonces, la resistencia de la Power On viene aquí y va a llegar a donde esté un transistorcito. En este caso, un transistor NPN. Que te voy a poner aquí, fíjate bien. Este va a ser un transistor NPN. Ahorita lo voy a hacer en la práctica. Tú no te desesperes, porque ya los estoy ahí viendo. Ay, pura teoría, qué hueva. Es que hueva con ese güey, pinche Orozco. Mira, ahí está. Esto te lo voy a poner aquí como un transistor del tipo NPN. Ahí está. Entonces aquí te lo estoy manejando así, ¿no? Es un transistor del tipo NPN. Vamos a ver si esta me queda bien. Me queda un poquito corta, una monedita. A ver, vamos a ver una más grande. Esta es de a 10 pesotes, mira. Esta de a 10 pesotes me queda mejor. Ahí. Vamos a poner ahí. Entonces, aquí está mi ahí está. Ahí está, mira mi transistor. Qué bonito me quedó. ¿Sí? Entonces, este transistorcito tiene su base, su colector y su emisor. Y su emisor, específicamente es donde está la flechita, se va a mandar a tierra. Aquí. Este lo vamos a mandar a tierra. Lo vamos a aterrizar. Y lo vamos a aterrizar ahorita aquí. Aquí. Y aquí. Ahí está, aterrizar. Y el colector, porque ustedes ya deben de saber, ustedes deben de saber que esta es la base, que este es el colector y que este es el emisor. Se supone que eso es básico. Si no se lo saben, pues ya saben cómo está ahorita, se los acabo de decir. Ahí está. Me acerco para que lo veas. Ahí está. Y el colector lo vamos a mandar a la bobina de un relay. Esta configuración es muy típica en televisores y en pantallas. La vamos a mandar a la bobina de un relay. Fíjate bien, te lo estoy explicando así porque ahorita le vamos a meter otro transistor, pero del PNP, que es donde mucha gente dice, ¿y cómo funciona, profe? Es que no lo entiendo. Es que ahí en el Vocatis no me enseñaron bien. En el Vocatis. Ahí está, mira. ¿Ya? Entonces, se supone que aquí yo voy a colocar la bobina. Esta es una bobinita de un relevador. Esta es una bobinita de un relevador. Obviamente ese relevador, pues le vamos a poner aquí su núcleo. Ahí está su núcleo de relevador. Y entonces al relevador le están llegando ya del lado terminal, le están llegando un voltaje de, puede ser de 12, de 24, de 48. Yo aquí le voy a poner de 12 BCD. Es decir, al relevador lo están enchufando, ahí está, a un voltaje de 12 BCD. Por lo tanto, de este lado ya está el positivo, ya lo tiene, la bobina ya está conectada al positivo. El elemento que le falta es el negativo, pero ese negativo no está, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque necesitamos que trabaje el transistor. Eso es lo que quiero llegar al punto. Ahora, ¿qué va a pasar con este relevador? Bueno, este relevador va a ser el que condicione la entrada. Aquí te voy a poner una clavija. Esta sí la voy a hacer a mano. Le voy a poner una clavija. Y entonces la línea de AC va a tener que entrar por aquí al aparato. Es decir, el equipo va a estar aquí. Y el aparato va a estar condicionado al trabajo de este relevador. Porque si este relevador no se cierra, no trabajara,
entonces el voltaje de AC no va a poder llegar nunca a su destino. Ahí está, observa. Esta sería el tomacorriente. Aquí estamos hablando del AC. ¿Sí? AC in, no vamos a poner AC in. La entrada de AC. Y entonces el aparato va a recibir ya el AC. Aquí pueden ser, ya sean en algunos países van a ser 120 VCA o pueden ser 220 VCA. Pero esos 120 o 220 no van a llegar si no se cierra primero este relay. Ahí estamos. Entonces, ese relay sería como este. Aquí le voy a quitar la tapa. Ahí están las bobinas. Ahí está la bobinita, pues. Es una sola bobina. Y en este caso, pues están dos switches. Claro que nada más se ocuparía uno. Pero ahí está el relay, la bobina y los platinitos. Si este relay normal, si yo, como por ejemplo ahorita, yo lo alimentara con 12 voltios, este relay pues me va a accionar, porque pues obviamente lo estás alimentando. Déjame, le pongo los 12 voltios para que veas tú cómo se cierra. Aquí tengo yo unas uñas sujetadoras y le voy a meter el voltaje. Déjame aquí meterle una, ahí está una, y la otra va aquí, y enciendo mi fuente para que veas cómo se van a pegar. Ahí están, se pegaron los platinos. ¿Por qué? Porque ya tiene los dos elementos, tanto el más como el menos. Observa aquí le voy a hacer trabajar. Se supone que entonces cuando esto pasa, ya el switch, el switchito que tiene, pues ya se pega, ¿verdad? Y es cuando ya conduce la parte del cable. Está de esa manera condicionado. Ahorita yo no le he puesto el transistor aquí, pero vean ustedes, ahorita que checo yo mis puntas, ahí está la continuidad. Sin embargo, si yo quito el negativo, ya entre este y este no hay continuidad. Entonces lo que estoy diciendo es que del relay depende de la entrada prácticamente del voltaje de línea hacia el aparato. En esta configuración específicamente, por más que yo quiero a veces que se haga rápido, no puedo porque me esmero en la explicación. Esta configuración específicamente se usa mucho en televisores y en pantallas, y aquí nada más se usa un transistor y la resistencia va por afuera porque es un transistor bipolar normal. Insisto que si fuera un transistor digital, aquí sí ya no lleva la resistencia y se comunican directo con el transistor. ¿Por qué te aclaro este punto? Porque dependerá si el transistor es de este tipo o es digital, el voltaje que ha de llegar a la base del transistor. Fíjate bien lo que vamos a hacer. Yo voy a tomar aquí un protoboard. Déjame mostrarte. Te lo voy a quitar aquí todos los elementos que tiene. Aquí te lo muestro. Este protoboardcito, ¿sí? Y ahí en ese protoboard voy a colocar un transistor bipolar de NPN, que es este. Ese transistorcito bipolar que trae aquí una matriculita. Trae déjame ver, aquí está la lúmpara. Mis cosas que siempre traigo yo. Trae el C546B. Tiene 3 terminales. Y yo lo voy a poner aquí en medio. Este ya lo conozco yo. Ya sé que la base está en medio porque ya lo chequé antes. De todas maneras lo voy a recomprobar aquí, delante de tus ojitos. Entonces voy a checar que la base queda en medio, es base positiva porque es un NPN, y el colector a la izquierda marcando menos 737 y el emisor a la derecha marcando más 742. O sea, es colector, base y emisor, es tipo NPN, ¿de acuerdo? Ahora, a este transistorcito vendría siendo este transistorcito de acá, es el mismo. Para mí es el mismo transistorcito ¿no? Entonces yo voy a utilizar una resistencia que es con la que yo voy a accionarlo.
Y esta resistencia va a ser, aquí tengo una de 6800 ohms. Vamos a ver, lo vamos a hacer para que se entienda bien. Aquí lo tengo, aquí están 6800, no, es de 8200, está bien, es válido. 8200, es gris, rojo, está bien. Está en el rango, puede ser, dije que de estos, ¿no? Pues está bien. Esta resistencia se la voy a colocar aquí en su base, que es con la que lo voy a activar, que vendría siendo esta resistencia. Y esta la voy a mandar acá, como si fuera a recibir esa resistencia el voltaje del integrado, que en este caso no va a haber integrado porque no lo tengo, lo voy a simular yo, pero vendría siendo esto así. Ahora, su colector y su emisor. De su emisor, nuestro emisor lo vamos a mandar a la tierra, prácticamente aquí lo vamos a mandar. Vean ustedes, lo acabo de conectar por este jumper acá a la tierra, ahí, la tierra. Ahí está. Y su colector, que prácticamente viene siendo el de acá, lo vamos a mandar, el colector, a donde va la bobina del relevador, que en este caso el relevador lo vamos a colocar. Déjame ver cómo lo colocaré. Yo creo que aquí, ahí cabe bien el relevador, vean ustedes. Entonces déjame ver, lo voy a mandar al relevador, sería aquí, ahí está, ¿sí? O sea, fíjate bien, colector al relevador, la base a la resistencia y el emisor afuera para la tierra. Ahora, en este caso, el relevador, este relevador tiene que estar conectado según el esquema al positivo, a 12 voltios. Entonces lo voy a mandar al positivo, que sería aquí y aquí. Ahí estaríamos con él, para que vean cómo queda. Lo podemos mandar aquí, lo podemos mandar a cualquiera de estos que es positivo. Ahí está, el relevador al positivo y el relevador al transistor. Fíjate bien cómo está, y el transistor la base a la resistencia y el emisor a tierra, tal como en el diagrama. Y ahora nada más faltará enchufar, ¿verdad? Y conectar. Sería así. Voy a mandar, aquí tengo mi voltaje, aquí tengo mi fuente. Esta fuente, vamos a ver cuántos voltios nos da. Aquí vamos a medirlo. Vamos a encender la fuente y vamos a verificar cuántos voltios tenemos en este momento sobre las puntas de las uñas, ¿verdad? Ahí estamos viendo 11.58, o sea que sí hay voltaje, directo. Y vamos a hacer la conexión. Apagué mi fuente y vamos a enchufar estas cosas ahí al protoboard. Ahí estamos. Aquí metí dos alambritos para poder conectar tanto el positivo con la uña como con el negativo con la uñita. Entonces aquí yo ya nada más voy a hacer el positivo y el negativo enchufados aquí y aquí, y voy a encender mi fuente. Al momento de que encendí mi fuente, mi relay se accionó. ¿Por qué? Porque ahorita está trabajando el transistor. Voy a quitar la resistencia tantito y les voy a mostrar cómo el transistor es el que está haciendo el accionado del relay. Cuando yo conecte la resistencia, en ese momento, vean ustedes, se pegan ahí. Cuando yo pongo la resistencia, ahí está. Esto significa que el transistor está trabajando y que está haciendo el trabajo, que en este caso sería el microchip el que manda el pulso para la base y ya lo cierra, ¿no?
Pero vamos a hacer la medición de los voltajes sin accionar y accionado para que vean la diferencia. Y luego lo vamos a poner diferente. Vamos a hacer la configuración diferente con un PNP, que es donde viene la cosa interesante. Lo que estoy haciendo aquí sería acomodar el pulso que sale el micro, ¿no? El chip, el CPU, mandando el voltaje, accionando a la base. Y este conduce y activa el relay. Ahí se ve pegado, mira. Ahí está pegando. Nuevamente. Obviamente si lo dejo pegado, pues se va a quedar trabajando ahí. Vamos a hacer la medición del voltaje sin accionar y accionado. Entendiendo esto, hacemos ya el otro, que es con el PNP, para que entiendan cómo se acciona el PNP, que es prácticamente el origen de la clase que yo quería mostrarles. Porque el NPN muchos ya lo entienden y ya lo dominan, pero en el PNP todavía quedan dudas. Así que vamos a hacer ahora la medición de los voltajes activado y no activado. Observa, la bobina de relay ya está conectada al positivo. Lo que le falta es el negativo. El negativo llega desde el transistor, ya que el emisor es el encargado de conectarse con el negativo de la fuente. Cuando tú cierres cuando tú pongas la resistencia, que en este caso sería el micro, es cuando se acciona. Ahí está, mira. Y es cuando ya el negativo camina por medio del transistor de lado a lado y el relay ya tiene su voltaje. Vamos a medirlos. Antes de medir los voltajes, quiero que quede claro que este es un mero ejemplo nada más de una aplicación en donde utilicé un relevador para switchar la parte de AC. Sin embargo, puede ser otra aplicación diferente, pero sin problema van a usar el transistor. O sea, el transistor siempre va a ser el que se encargue de activar o desactivar a la bobina, al solenoide o incluso a algún transformador o alguna cosa que esté de este lado. Hay gente que luego me ha preguntado, ¿y por qué no ponen al tú por tú al CPU contra el relevador? Es muy simple, porque esto solamente maneja 5 volts y no se debe de mandar directamente hacia la carga. Para eso se utiliza el transistor, al cual se le llama driver o controlador de corriente, o el que ejecuta el accionar de los actuadores. Es como quien dice el empleado del cerebro, para que este sea el encargado de ponerse a pelear con la carga y no sea al integrado CPU al que se dañe en algún caso, si es que hay algún problema. Entonces vamos a plantearnos dos hipótesis, dos casos especiales en este momento para poder entender la medición de voltajes. Si te pido por favor atención. Tenemos, este es el caso A. El caso A vamos a ponerlo con el transistor NPN, el caso que estamos viendo. Pero en el caso A número 1 y el caso A número 2. Entonces fíjate bien cómo lo vamos a llamar para que se entienda. Sería el caso A, vamos a ponerlo así, para medición de voltajes. El número 1, ¿no? Vamos a poner aquí. Cuando el CPU nos manda 0 BCD, cuando el CPU nos manda 0 BCD, la base del transistor no recibe, la base del transistor no recibe pulso y el transistor no conduce. Por lo tanto, sus voltajes con respecto a tierra quedan así. Fíjate bien,
Estamos hablando de base, de emisor y de colector. Ahí estamos los, para que le pongamos ahorita ahí igual a cuánto, igual a cuánto, igual a cuánto. Yo te voy a sugerir, aquí no, nada más voy a poner el transistor, no voy a poner otra cosa. Entonces fíjate bien para que entendamos que hay una condición en una forma y hay una condición de otra forma, porque si no entendemos este punto, pues entonces pensamos que el transistor siempre va a tener el mismo voltaje todo el tiempo, y no es así. No es así como funciona esto. Aquí el transistor, fíjate bien, aquí el transistor tiene su base, su emisor que ya habíamos mencionado va a tierra, y su colector que va a la bobina del relevador, cuya bobina estaba conectada a una línea de 12 voltios. Nada más voy a poner la pura bobina. Aquí están los 12 BCD y ahí está el transistor. Entonces, ahorita en el caso que vamos a hacer la medición, no va a trabajar la resistencia porque no hay nada, no hay pulso. Puede estar aquí la resistencia, pero no está recibiendo voltaje. Entonces va a tener una condición especial ahorita. Fíjate bien. Voy a encender mi fuente. Aquí te la voy a mostrar. La fuentecita está aquí. Esa es la fuentecita. ¿Sí? Entonces la voy a mostrar para que veas que sí está en operación ahorita. Ahí está. Claro que ahorita en ese momento no está accionado porque la resistencia está afuera. A menos que yo la ponga. Si la pongo se acciona. Pero la resistencia es más, la voy a levantar para que veas que no se está accionando. Ahora, las mediciones que vamos a hacer son con respecto a tierra. Como emisor está aterrizado, o sea, emisor va con el verde y el verde va a la tierra de la fuente. Entonces van a ser con respecto a tierra, van a ser con respecto a emisor. Es decir, voy a verificar el voltaje entre emisor, que es tierra, y base, y emisor y colector. Por lo tanto, emisor es igual a tierra. De una vez te lo ponemos aquí para saber y que sepamos que emisor pues no va a tener voltaje. Emisor es igual a tierra. Si yo quiero verificar entre el voltaje entre tierra y emisor, va a ser lo mismo. Por lo tanto va a haber 0 voltios. De todas maneras lo vamos a anotar. Vamos a verificar aquí rápidamente. Vamos a verificar. Ahí está. Y entonces aquí al alambrito este le vamos a hacer un pequeño doblez para que nos sostenga la punta. Podamos de ahí hacer la medición de la tierra o del concepto tierra. De aquí se va a quedar fijo, pero esto es lo mismo que ir al transistor a la patita de emisor. ¿Sí? Es prácticamente hacerle la misma cosa. Ahí está amarrado ya la punta. Ahorita no está accionado, ¿sí? Voy a medirlo, voltaje. Aquí pongo mi multímetro, me acerco para poder ver todo. Ahí estamos. Voltaje del emisor 0 voltios. Voltaje en la base menos .34.
menos 0.36, ¿sí? Menos. Y voltaje de colector 12.18. Ahí está. 12.18 en el colector. O sea, quiere decir que ahorita hay voltaje en el colector. ¿Por qué? Porque la bobina permite, se comporta ya como un puente. La bobina del relay. Entonces en el colector tendríamos 12.18. En la base menos 0.33. Y en el emisor 0 volts. Lo vamos a anotar aquí en nuestra libreta. Para saber que en este caso está en 0 voltios la base. Entonces la base quedamos en menos 0.33 BCD en este momento. Emisor tierra es 0 voltios. Y colector, habíamos visto colector nos dio 12.8, algo así, ¿no? 12.18, ¿verdad? Entonces vamos al colector igual a 12.18 BCD. Esos son los voltajes que estamos observando en este momento. Para que los tengas, márcalos por favor ahí en tu libreta. Este corresponde a la base, aquí en la base, porque no están llegando. Ahora la situación es que aquí los 12 están presentes aquí porque subieron por la bobina. Y los tengo aquí en el punto de aquí. Tengo 12.18 en este momento. Pero en sí es porque no está trabajando el transistor. ¿De acuerdo? Ahora vamos a poner el otro caso en donde está trabajando el transistor. Naturalmente, cuando el transistor trabaja, tiene que recibir entre 0.7 y 1 voltio de positivo. Y aquí estamos viendo que está recibiendo negativo. Es decir, no está cumpliendo el voltaje para accionarse. Un transistor debe accionarse con 0.7, 0.8 o hasta 1 voltio en su base. Y cuando esté trabajando, lo correcto sería que la tierra camine de aquí para acá y se cierre este pequeño switch. Y entonces el relay tenga su positivo y su negativo. Es decir, el relay ya no tendría 12 voltios en sus dos terminales, sino que tendría 0 en una, porque es la tierra, y el voltaje un poquito caído en la otra. Ahí es donde estaríamos observando esa diferencia. Entonces vamos a hacer ahora el segundo caso. Cuando el CPU nos manda 5 voltios, que sería para el apunte. Una vez que tengamos esto, pasamos al ejemplo del PNP ya para finalizar esta clase de muestra escuela. Vamos a ver. Entonces vamos a colocar aquí el otro caso. Cuando le pusimos aquí, cuando el CPU nos manda, así le vamos a poner aquí, igualito. Cuando el CPU nos manda 5 voltios. Cuando el CPU nos manda 5 BCD. En este caso no voy a ocupar 5, voy a ocupar el voltaje del positivo, pero no importa porque con la resistencia lo voy a poner a trabajar. Entonces 5 BCD, la base del transistor recibe pulso. Vamos a poner aquí la base del transistor. Quiero poner igualito, la base del transistor recibe pulso y entra en conducción permitiendo el paso de la tierra desde emisor hasta colector.
desde emisor hasta colector, logrando que el relevador quede alimentado por completo. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces aquí sería base, colector y emisor. Aquí cambian los voltajes, Aquí van a cambiar los voltajes porque está accionado el transistor. Vamos a hacer la medición igual con respecto a tierra, pero vamos a ver la diferencia. Lo voy a pintar, lo voy a hacer a mano nada más para que no nos tardemos ya mucho tiempo. Por eso es que luego los hago a mano, para no tardarme mucho tiempo en los dibujos, aunque luego no quedan completamente derechitos, pero ahorita ya me están diciendo que ya se acaba la sesión, que el tiempo, que voy muy lento, ya sabes. Ahí está el transistor y ahí está el caso. Y en este caso le vamos a poner aquí la resistencia. Recuerden que si es un transistor digital, las resistencias van adentro. Y esto estaba conectado a 12 BCD. Ahí está. Entonces vamos a hacer la prueba. Aquí estamos hablando de que sí está llegando el pulso. Yo no tengo el CPU. El CPU no lo estoy teniendo aquí. Lo estoy mandando la resistencia al voltaje para activar el transistor. Obviamente ya en tu aparato esto va a estar al micro y aquí recibe el pulso de 5 voltios en la resistencia. Y esta se encarga de bajarlo y de llegarle 0.7 a 1 voltio. Fue lo que te dije que debe de llegar al transistor. Entonces vamos a hacer la prueba. Entonces, para que esté sanado, para que esté curado. Amén. Lo voy a echar aquí y le voy a conectar el positivo. Ahí está. Y en este momento está pegado, ahí está el positivo. Y vamos a hacer la medición nuevamente entre emisor, base y colector. Recuerden que estamos hablando de que emisor y tierra es lo mismo, pero aún así se me ocurre medir el voltaje para que no me diga: llevo chancho yo, hizo truco. Vamos a la base primero. En la base ahora tengo 0.84. En la base 0.84. En el colector 0.12. Ahí se cayó el voltaje. En el conector tengo 0.12. Y en el emisor me quedé igual en ceros. O sea que aquí cambió base a 0.83. 0.8 para que me entiendas. Y colector 0.12. Vamos a anotarlos por favor. 0.12 y 0.83. Ahí donde dice base le vas a poner 0.83 BCD. Y en colector 0.12 BCD. Y en emisor 0 voltios. ¿Y por qué se dio este caso así? Porque al momento en el que tú estás activando, ya está en trabajo el transistor. Entonces el micro aquí te va a mandar los 5 voltios, pero ya con la resistencia y con el transistor y su trabajo, aquí al transistorcito, a la base, le van a estar llegando 0.83, que es con lo que se activa el transistor. Pero en su colector, que es como ya está trabajando, ya la tierra ya caminó y ya la tienes aquí. Entonces el colector ya no va a tener los 12 voltios, sino que tengo ahora 0.12 BCD. ¿Por qué? Porque este voltaje de 0.12 significa que ya se consumió, ¿verdad? Que ya está trabajando, que ya se cerró. Y prácticamente es en este momento en el que tú tienes aquí el negativo aquí y el positivo acá. Porque ya el negativo ya pudo pasar de lado a lado. Es decir, el negativo invadió. Todos estos son los, digamos, el negativo que llegó acá. Se subió
y ya lo tengo de este lado. Por eso es que ya no hay voltaje. Lo cual significa que cuando tenga voltaje en el colector es que no está trabajando el transistor. Y cuando tenga punto 83 en la base es que está recibiendo el pulso. Entonces significa que está trabajando y ya no habría voltaje en el colector. Por lo tanto, un transistorcito se activa con punto 83, con punto 7. Te voy a decir la base. La base generalmente se activa desde punto 7, punto 8 y un BCD. O sea, le puede llegar punto 7, punto 8 hasta punto 6 a veces se está activando. Pero generalmente es punto 7, punto 8 o un voltio lo que llega a la base para que él trabaje. ¿De acuerdo? Y aquí el elemento que estaba faltándole al relay era la tierra, porque el relay siempre está conectado al positivo. Entonces el elemento que le faltaba para terminar de alimentarse pues era la tierra. La tierra sale del transistor. Espero que quede claro este punto, porque ahora ya viene el final de mi clase, en donde vamos a hablar de la interacción de un PNP. Esto estamos hablando de un transistor NPN, pero puede ser un caso que tenga un PNP, o sea que tenga en lugar de este tipo de transistor uno de polaridad contraria. Por lo tanto la carga va a estar conectada a tierra en espera del positivo. Fíjate bien lo que te digo. Aquí el relay ya estaba conectado al positivo. ¿Qué le falta? Tierra. Pero puede ser al revés. Puede ser que el relay esté conectado a tierra y esté en espera del positivo. En ese caso se usa el transistor PNP. Vamos a ver cómo quedamos con esta explicación del PNP y lo enchufamos, lo conectamos y lo medimos. Recuerden siempre algo, el transistor se va a activar con punto 7, punto 8 voltios. El transistor, cualquier transistor, ya sea de un caso o del otro. Claro que si este es un transistor NPN, la base va a ser positiva, va a ser accionada con positivo. Y si es PNP, la base tiene que ser accionada con negativo. Hagamos ahora pues el PNP. Vamos a poner rápidamente aquí una anotación para poder entender el funcionamiento se dice que el transistor conduce desde emisor hacia colector. Para poder entender el funcionamiento, se dice que el transistor conduce desde emisor hacia colector, sin embargo, los estudios en teorías de la dirección de la corriente, sin embargo, los estudios en teorías de la dirección de la corriente indican que debería ser de entrada el colector conduciendo hacia emisor. O sea, te lo tengo que poner aquí porque luego no quiero que haya una pelea y no, que mi Chorosco está al revés, es lo contrario. Lo que pasa es que hay unas teorías peleadas de cómo se mueven las corrientes. Sin embargo, sí puede ser creíble por lo mismo, fíjate bien. Pues es que, ¿por qué se llama emisor? ¿Qué? ¿No se supone que es emisor? ¿Por qué el emisor? No, a ver. Calma, Clacoyo.
Se supone que el emisor, te estaba yo diciendo, que va a tierra y que el colector va a la bobina. A esta bobina. Esta es la condición. Y que en este caso, según lo que estamos estudiando o lo que estamos tratando de entender, es que la bobina está conectada ya por siempre, por default, a 12 BCD. Entonces, lo que le hace falta a la bobina es el negativo. ¿Vas? Cuando la bobina, tú te das cuenta, estaba sin trabajar, habían los 12 voltios acá arriba. 12 BCD, que fue hace rato que lo medí. Claro, entonces sucede que el transistor está como que no está, prácticamente no existe, tengo los 12 voltios. Pero al momento de que al transistor le llegan aquí en su base los .7 o .8, el transistor comienza a trabajar. Sí, comienza a trabajar. Entonces prácticamente se convierte en un switch. Va. Entonces yo hace rato, para que tú entendieras, te pinté una flecha que iba de emisor. Fíjate bien, iba de emisor a colector. Sin embargo, es para que tú lo entendieras. La teoría dice que la corriente fluye desde el positivo hacia el negativo. Entonces podríamos aceptar que como aquí ya estaban los 12 voltios, cuando tú das el pulso, entonces prácticamente hay una conexión que se va aterrizando, o sea que es lo contrario. Aquí sería a tierra para cerrar el circuito. Y es entonces cuando ya cobra vida, que diga, pues colecta y emite. Pues por eso es colector y por eso es emisor. Porque la flechita dice que va para acá. Pues sí, porque entonces ya tendría sentido que la flechita fuera para afuera. Porque entonces quiere decir que por aquí le entra y por aquí le sale. Eso sería para poder terminar de entender este caso. El voltaje que está recibiendo la base activa el transistor y tus 12 voltios de esta zona se conectan a tierra, se van a tierra. Y entonces todo esto, desde aquí hasta acá, o sea, esto se llena de tierra. Prácticamente esta tierra la voy a tener, es como si yo la enchufara aquí. Como si aquí esta cosa, digamos, lo voy a poner así de este lado, como si de esta cosa ya estuviera aterrizada en este caso, en este momento que está activo el transistor, ya estuviera en la tierra y estuviera el positivo, entonces se genera el campo magnético. Ahí es donde se puede terminar el entendimiento de este punto. Porque en este caso la flecha va para tierra, va a tierra, el emisor a tierra y el colector, ¿verdad? Por esa razón es que quería que quedara claro este punto antes de continuar con el PNP. Porque en el PNP no se juega con la tierra, sino se juega con el voltaje. Aquí es diferente, porque aquí estamos haciendo que el transistor deje pasar la tierra. Y en el PNP el transistor va a dejar pasar el voltaje. Recuerden bien esto para que quede claro. Este es NPN. ¿Qué significa eso? Que su emisor y su colector van a jugar con negativos. Y su base va a jugar con positivo. Eso es lo que significa. Tiene dos terminales negativas y una positiva. Entonces cuando esté en funciones debe de estar positivo en su base y debe de estar negativo en su emisor y en su colector. Vamos al PNP. Ok, continuamos con nuestro apunte. El caso del transistor PNP. El caso del transistor PNP. Punto y aparte. En el ejemplo anterior, nuestra carga, el relevador,
ya estaba conectada al positivo de 12 BCD de la fuente. Ya estaba conectada al positivo de 12 BCD de la fuente y estaba esperando la conexión contraria conocida como tierra. En este caso, un negativo. En este caso, un negativo que debe llegar por medio de un transistor NPN. A ver, repetimos. En el ejemplo anterior, nuestra carga, el relevador, ya estaba conectada al positivo de 12 BCD de la fuente y estaba esperando la conexión contraria conocida como tierra. En este caso, un negativo que debe llegar por medio de un transistor NPN solo cuando la base del transistor recibe entre 0.7 y 1 BCD positivos. Ahí está. En el ejemplo anterior, nuestra carga, el relevador, ya estaba conectada al positivo de 12 voltios de la fuente y estaba esperando la conexión contraria, conocida como tierra. En este caso, un negativo que debe llegar por medio de un transistor NPN solo cuando la base del transistor recibe entre 0.7 y 1 BCD positivos. ¿De acuerdo? El transistor NPN se encarga de hacer pasar al negativo entre sus terminales colector y emisor. El transistor NPN se encarga de hacer pasar al negativo entre sus terminales colector y emisor. Bien, se me acaba el tiempo. El transistor PNP, de aparte, el transistor PNP se encarga del voltaje positivo, cuando
cuando el terminal o la terminal base recibe un negativo de menos 0.7, menos 0.8 a menos 1 BCD. Se encarga del voltaje positivo cuando el terminal base recibe un negativo de menos 7, menos 8 a menos 1. Y hace el mismo trabajo que el NPN, pero en lugar dice, hace el mismo trabajo que el NPN, pero en lugar de utilizar negativos entre colector y emisor, usa o deja pasar voltaje positivo. Exactamente lo mismo, pero al revés, el PNP. Esto pasa porque la carga ya está conectada a tierra. Entonces lo que le falta es el positivo, o sea, un caso contrario. Punto y aparte, en este caso, la carga se conecta a tierra y queda en espera del voltaje. Punto y aparte. Sin embargo, esta configuración requiere del apoyo del NPN. Sin embargo, esta configuración requiere el apoyo del NPN para lograr su funcionamiento. ¿De acuerdo? Vamos a ver el ejemplo. Ahora vamos a trabajar con este transistorcito, que es un BC, ahora verás, BC558. BC558 es con el que vamos a trabajar. Mira, vamos a trabajar con este BC558, que viene siendo un transistor PNP. Nada más que aquí se va a requerir utilizar ambos transistores. ¿Por qué? Porque el micro no va a mandar pulso negativo. Generalmente no lo hace. Necesitas mandar voltaje sí o voltaje no. Entonces se me está acabando el tiempo. Lo voy a hacer un poquito más rápido porque me están diciendo que ya se me agota. Ya no voy a dibujarte el micro. Se entiende que del micro sale una resistencia. Entonces ya no sería lo mismo. Prácticamente es igual al anterior, nada más que aquí se le va a incorporar algo más. Fíjate bien. Partimos de la resistencia del microprocesador, así, hacia el transistor que teníamos hace rato, que es un NPN. El transistor NPN igualmente se conecta a tierra. Hasta aquí todo es exactamente igual que el caso anterior. La diferencia es que en el colector ya no va el relevador, sino que en el colector nosotros vamos a conectar aquí una pequeña resistencia
aquí, ¿de acuerdo? Y además tenemos, aquí está la tierra. Y además tenemos otro transistor que es el transistor PNP. Entonces, esta resistencia que te estoy diciendo que va aquí, la vamos a mandar al emisor del PNP. Fíjate bien lo que te estoy diciendo. El transistor, la base, el transistor PNP va a estar condicionado por el NPN. Entonces, esta resistencia prácticamente va a llegar, ahora verás, a la base de un transistor del otro tipo, que sería aquí así. Es una reacción encadenada, que es la que te quería yo mostrar, pero primero tenía que mostrarte una y luego la otra. Este va a ser el transistor PNP. El transistor PNP va a tener aquí su flecha hacia adentro. Fíjate bien aquí. Y este transistorcito PNP va a estar conectado en su emisor al voltaje de 12 voltios. Aquí se lo vamos a mandar. Aquí. Y el colector del transistor ya se va a ir, igual que en el otro caso, el colector se va a ir a la bobina, pero la bobina estará conectada permanentemente a tierra. Es prácticamente, si te fijas, es lo mismo, nada más que estamos cambiando las polaridades. Y hay otra resistencia más que va a estar del positivo a la base, es decir, va a haber otra resistencia más aquí, del positivo a la base. Es algo así, mira, fíjate bien esto, cómo quedamos. Entonces, ahí está. Esta es la condición. Que ahora tú tienes aquí el voltaje de 12 voltios. Está ahí. Aquí. Y quieres que ese voltaje pase hacia acá, porque ya el relay está a tierra. Ahora lo que te hace falta prácticamente es lo contrario. Ahí es donde volvemos a lo mismo. La dirección de las corrientes, si es así, ¿verdad? Vamos a tener que revisar que ya está el menos, me falta el más. Cuando se active el transistor, entonces es cuando ya pasa, entra y sale. O sea, es ya cuando se conecta y se obtiene un switch aquí, en 12 voltios pasa de este lado. Esta resistencia que va aquí le vamos a poner un valor de 680 ohms. Puede variar un poco, pero ahorita le estoy poniendo una de 680 ohms. Y es para que llegue voltaje positivo, ¿verdad? A su base. Y esta resistencia que conecta a los dos transistores la estoy poniendo de 1.2 kilo ohms, 1200, casi el doble de la de acá. Ya estás. Y esta es la misma resistencia de los valores que te mencioné anteriormente. En este caso tengo una de 8.2 kilo ohms. Obviamente ya de aquí pues estaríamos esperando el pulso del CPU. Ya no te voy a poner todo el detallado completo, prácticamente sería así. Ahora, esta situación va a ser algo muy particular. ¿Por qué? Porque el transistor NPN sigue ahí, o sea, este no lo quitaron. Lo que hicieron fue agregarle el PNP. ¿Cómo es posible que esto funcione? Bueno, primero funciona este para que este sea el encargado de mandar negativo a esta zona. Ese es el que va a pasar negativo. Y las resistencias en conjunto hacia el positivo de acá, junto con el trabajo del transistor, van a accionar a este para que este deje pasar y se cierre el circuito. Pero aquí la diferencia es que tú estabas acostumbrado a ver aquí que el cambio va a ser de 0.7 voltios. Si al momento de que yo voy y le mido acá, no voy a tener
un punto 7 en la base o un menos punto 7, porque este transistor será activado por diferencia de potenciales. Entonces vamos a hacerlo, vamos a colocar las cosas como está el esquema y hacemos la medición y ya explicamos cómo trabaja, porque ya se me acaba el tiempo de esta clase de muestra, ¿verdad? De esta sexta temporada de Memo House. Pero ahí está el diagramita, ya lo puedes copiar y lo voy a montar en el protoboard. Te muestro que el transistor es un PNP y la configuración de patillaje es igual que la anterior, nada más que con las terminales cambiadas. Aquí tengo el colector que marca menos y aquí tengo el emisor que marca más con la roja, ¿verdad? 697 emisor y 692 colector, y la base quedó en medio. En este es un transistor prácticamente idéntico, nada más que de otra polaridad. Bien, aquí estoy mostrándoles prácticamente como de este lado quedó todo igual. El negativo al emisor, la base de este NPN con la resistencia. La diferencia que el colector ahora va con el colector va ahora con una resistencia aquí, y esa resistencia va a la base del PNP. El PNP tiene positivo, que es este, en su emisor, que es la terminal donde llega, o sea, esta de ahí. Este de aquí, mira, aquí está el emisor. Ahí. En la base, pues la otra resistencia. Y el colector es el que va al relevador, porque el relevador ya está en tierra. Entonces, el relevador ya tiene tierra, está en espera del positivo. Entonces prácticamente es lo mismo, lo voy a enchufar y vamos a ver cómo va a funcionar cuando, es más, está muy sensible. Cuando yo toco la resistencia como que se empieza a querer mover, mira. Se escucha ahí algo, pero no. Cuando yo lo conecte la resistencia al positivo, prácticamente es cuando ya se acciona. Ahí está. Ahí está accionado. Ahora vamos a hacer la medición de los voltajes. Así como está, el transistor NPN está haciendo trabajar al PNP y el PNP está haciendo llegar el positivo al relevador. Pero vamos a medir los voltajes. Ok, vamos a hacerlo. Al medir el voltaje para el transistor PNP, al medir el voltaje para el transistor PNP, tomaremos la punta negra del multímetro y la conectamos a tierra, ¿de acuerdo? Como al principio. Entonces vamos a hacer base, colector y emisor. Prácticamente nada más voy a medir al PNP, porque el NPN ya lo medimos, y en este caso sería la primera medición sin activar al NPN, o sea, sin nada, ¿vale? Vamos a hacerla. Ahí estamos y vamos a verificar cuánto me da el multímetro, ¿no? Vamos a colocarnos. Prácticamente ya teníamos aquí el arillito y ahí colocamos la punta negra para que ahí mida y sense, y vamos a colocar en base, en colector y en emisor, ¿de acuerdo? En base, que es la del medio, toda con las resistencias. En este momento tengo, vamos a ver, déjame ver que se está aquí falseando, no queremos eso. Ahí está. En la base tenemos, ahorita tenemos 12 voltios en la base, 12.02, bajó un poquito,
Vamos a ver que se establezca bien. 11.43 en la base tengo ahorita. Ahí estoy. 11.43 en la base. En el colector. En el colector no tengo. No hay voltaje. Y en el emisor hay 11.50. Fíjate, colector 0. Colector 0. Porque está aterrizado ahorita. ¿Sí? Colector. La base tiene 11.42 y el emisor tiene 11.50. 11.42 en la base, 11.50 en el emisor. Vamos a anotarlos. Colector 0 voltios, base 11.42 voltios y emisor 11.50 BCD. Por tanto, estamos quedando así. En este momento el emisor sería lo cercano a los 12 porque está en 11.50. El colector en 0 porque la bobina del relay, este es el relay, está aterrizando. Y en la base tengo 11.42. ¿Por qué tengo voltaje en la base? Recuerden que hay una resistencia. Hay una resistencia aquí. Nosotros pusimos una resistencia aquí en medio y esto está haciendo una caída y por eso tengo ahorita un voltaje aquí de 11.42, ¿sí? Pero realmente aquí es 11.42 y acá lo que tenemos ahorita es 11.50, ¿sí? Entonces es muy poca situación entre uno y otro. Aquí tengo 11.42 contra 11.50. ¿Sí estamos bien? 11.50 ahorita como está en el emisor. Y en la base ahorita como está tengo 11.42. Vamos a ver ahora. Eso estaba desactivado, ¿sí? Ahora lo vamos a activar y vamos a verificar el voltaje nuevamente para ver la diferencia. Ahora lo vamos a accionar y le vamos a medir igual los voltajes pero accionado. Y vamos a ver qué pasa. Lo vamos a traer para acá. Aquí en este momento. Aquí lo tengo. Lo voy a accionar. Y medimos nuevamente. Ahí vamos a ver. Ahí está accionado. Ahí está. Y hacemos nuevamente la medición en base, colector y emisor para ver qué voltaje es el que obtenemos. Vamos a ver la diferencia. En base ahora tenemos 10.53. En colector 11.30 y en emisor 11.37. Verificamos nuevamente y hacemos la anotación. Base 10.52, 10.53. Colector 11.30 y emisor 11.37. ¿Sale? Vamos a hacer la anotación para que entendamos bien este punto. Hacemos otro y ya estamos por terminar. Si te fijaste, aquí no se encontró ahorita el voltaje de punto 7. Te voy a explicar por qué. Primero vamos a apuntar lo siguiente. Ahí en tu libreta, por favor. Son tan amables. Al accionar al transistor NPN, al accionar al transistor NPN, también se acciona al PNP y los voltajes cambian encontrándose de la siguiente
manera. Ponemos aquí base, colector y emisor. Recuerdan bien que cuando medimos en la base, nosotros encontramos un voltaje de 10.52. Entonces aquí 10.52 VCD. Cuando lo medimos en el colector encontramos 11.30. Así que le ponemos aquí 11.30 VCD. Y cuando lo medimos en el emisor encontramos 11.37. Así que le ponemos aquí 11.37 VCD. Ahí está la diferencia de los voltajes. Ahora viene la explicación. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Aquí tu transistor ya está en operación. Al estar en operación cambia completamente su configuración, ¿verdad? De los voltajes. Aquí tú tienes tu colector que va a la bobina y la bobina va aterrizada, que es el del relay, que estábamos hablando del switch. Y aquí está el transistor. Entonces déjame le pongo aquí así. Y ya estamos hablando del transistor PNP. Ahora, en este caso, el voltaje que estaba recibiendo el colector ya aparece, bueno, está entregando, no recibiendo, está entregando un voltaje de 11.30. ¿Por qué? Porque en el emisor aquí hay 11.37, que es lo que tenemos en este momento, ahí cuando trabaja. Estos 11.37 están llegando al emisor. Y aquí es donde nosotros tenemos la resistencia. Aquí. Y esta resistencia va a lo que es la base. Ahora, fíjate bien que esta resistencia que nosotros pusimos aquí es de 680 ohms. Pero aparte hay otra resistencia que tiene aquí conectada, que es la de 1200 de 1.2K. Y recuerda que de esta línea del transistor de la base viene el otro transistor, porque prácticamente de aquí de esta línea que viene del 1.2K tú estás obteniendo el trabajo del primer transistor. O sea, estás obteniendo aquí prácticamente la conexión de la tierra del otro transistor del NPN. Entonces, fíjate bien lo que te estoy diciendo, porque aquí nosotros estamos observando una polarización de este transistor llamada o conocida como polarización por diferencia de potencial. Así se le conoce a este asunto. Que tú tienes tres voltajes diferentes en el mismo transistor. 11.37 en emisor. En emisor. En colector, aquí tienes 11.30. Aquí ya que es prácticamente lo que está saliendo del transistor, o lo que está cerrando el switchito y se está pasando para acá. Y en la base tienes 10.52. Pésame la calculadora, por favor, sí. 10.52 aquí sobre la base. Entonces, fíjate bien lo que te voy a decir, porque esto es parte de lo que explico yo en uno de nuestros cursos de electrónica, tanto en el de básica como en el de avanzada. Tú vas a decir, pero pues tú dijiste que los transistores se activaban con punto 7, punto 8, ¿sí? Pero fíjate bien. Si yo agarro ahorita y pongo los 11.37 de mi emisor y le resto los 10.52 de mi base, me da un resultado de 0.85. La diferencia de 0.85 es con lo que se está activando el transistor, y es por eso que se pone a conducir. Pero recuerda, la medición que hicimos ahorita la hicimos con respecto a tierra. Si tú quisieras ver los voltajes de la base, primero te dije que tendría que ser un voltaje positivo, ¿verdad? Y tendrías que medirlo con respecto al emisor. Fíjate bien lo que voy a hacer.
voy a ir a medir el voltaje nuevamente, pero no lo voy a medir con respecto a tierra de la fuente, sino que voy a poner la punta negra en el emisor del PNP y la punta roja en la base. Y observen, ahí están los menos .84. Ahí está. ¿Te fijas? Menos .84. Si yo quito la resistencia, ahí ya se desaparecen. No hay diferencia de voltaje. Si yo la pongo, aparece menos .84. ¿Por qué? Si yo la quito, voy a volver a medir y voy a tener 0 voltios, y entre colector voy a tener el voltaje negativo de todo lo que había de la entrada. Fíjense bien lo que estoy diciendo. Al momento de hacer las comparaciones entre una medición y otra, observen, cuando no estaba activo, ¿qué es lo que pasaba? Al no estar activo, en la base tengo 11.42. ¿De acuerdo? Es lo que está en la base. Y en el emisor tengo 11.50. Pero el colector no tiene porque no está trabajando. Entonces está como aterrizado. Ya está. Si yo restara 11.50, 11.50 menos 11.42, pues la diferencia es de 0.08. Y eso no es lo que yo necesito. Yo necesito una diferencia de 0.7, 0.8. Esto está casi en igualdad. O sea, están casi idénticos estos dos. Lo que está pasando es que la resistencia de aquí está provocando una pequeña caída. Y por eso tengo 11.42. Pero ya al momento de que tú lo accionas, entonces entra en trabajo manda tierra. Pero, fíjate bien, no va a mandar la tierra completamente, porque aquí estamos hablando de que hay una resistencia más alta. Y junto con esta y esta van a provocar que los 11.37 que tenías allá arriba, le estamos restando esto, mira, 10.52. Va a haber una 11, a ver, 11.37, 11.37 menos 10.52, va a haber una diferencia entre ambas de 0.85. O sea, entre esta y esta hay una diferencia de 0.85. Esa diferencia de 0.85 de voltio la estamos viendo que es la que acciona el transistor. Pero entonces cuando lo estamos checando, lo vamos a observar, y observando la polaridad, si yo coloco la punta así como la coloqué hace un momento, observo que sale menos 0.85, cuando ya sabemos de antemano que un transistor se activará con 0.7, 0.8 o hasta con 1 voltio. Esto es parte de un estudio que estamos haciendo en el curso de electrónica avanzada. Si tú ya sabías esto y estás en un buen nivel para entenderlo, me parece perfecto, que bueno, y te agradezco que hayas visto nuestra clase de muestra. Esta es una de nuestras clases muestra que vamos a estar pues digamos que mostrándoles y sacando en nuestra 6ª temporada. Y como se dieron cuenta, por más que quisiera yo no hacerlo largo, el video casi estamos hablando de 1 hora con 50, casi 2 horas de duración. Y no es porque yo quisiera hacer que se quedaran aquí toda la tarde y toda la noche. Pero si yo no lo explico con calma, yo no me siento a gusto. Si no, de otra manera hubiera metido un video de 6 minutos, de 7 minutos, en donde pues algunos van a entender y otros no tanto. Yo espero que haya quedado claro, porque ahora con esto, si tú revisas tus equipos, vas a ver que los transistores se van a ocupar como switches para pasar ya sea tierras o voltajes, dependiendo sus configuraciones. Te invito a que estudies con nosotros en nuestra escuela en línea o en formato DVD, o que vengas a estudiar con nosotros aquí a nuestras instalaciones
en Azcapotzalco, Ciudad de México, para que aprendas con el método garantizado que tenemos aquí. Y también te invito a que nos sigas viendo en esta temporada 6 de Memo House en este año 2016. Espero que te haya sido de utilidad. Y entonces, en compañía de mi querido amigo el Hombre Araña, nos retiramos. Nos vemos en la próxima para seguir estudiando electrónica en una aventura más, aquí y solo aquí, en la Escuela de Electrónica y Computación, profesor Guillermo Orozco. Hasta la próxima.